Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a ver el mejor add-on, un add-on para gobernarlos a todos que nos va a incluir como otros add-on y este add-on en Streamio, ¿vale? Como veis aquí lo tengo funcionando y nada, pues te voy a enseñar el add-on en cuestión, aquí mis complementos, verás que tengo estos instalados porque no era una instalación limpia que yo tuviera, lo tenemos aquí que es IO Stream. Y este pues te va a incluir muchos add-ons, otros que ya tengo yo por aquí, para poder ver pues tu mandanga, tu contenido favorito. ¿Vale? Te va a poner aquí por categorías, por listas y demás. Así que nada, vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer es meternos en esta página web que te pongo por aquí. Ok, y vamos a ponerlo así en grande para que se vea mejor. Y cuando entres te sale una pantallita que yo como ya estoy dentro, si quieres el modo NOP, el modo gratuito o el modo Pro. Eso ya cada uno lo que quiera, pero bueno, en priori va a ser el modo NOP porque el Pro, bueno, el de la configuración, ¿vale? Lo que os iba a explicar ahora que tiene un modo de pago, creo, ¿vale? Pero tienes el modo NOP y el Pro, de como veis, te salen más configuraciones a la izquierda y a la derecha. Aquí, a la parte de la izquierda. Entonces, nada, esto nos va a permitir pues instalar otros complementos, pues del tema de subtítulos, de torrentio y demás, incluido en el mismo add-on. Tiene una particularidad que aquí en Save e Install puedes importar un archivo ya con la configuración. Yo os dejaré, creo que el mío, por si queréis echar un ojo y tener como así una configuración básica, la que vamos a ver ahora. Le daríamos aquí a importar, puedes cuando tú tengas el tuyo exportarlo. Importar, lo seleccionamos y te ha importado aquí la configuración. Entonces, nada, tú lo que irías haciendo, pues bueno, aquí es el about, es el sobre, la información. Vamos a ir viendo un poquito todos. Aquí tenemos servicios que, como veréis, todos están desactivados, pues son servicios de pago. Si tú tuvieras alguno de estos, pues lo activas y lo configuras. Ok, yo lo voy a hacer todo tema sin pagar, gratuito, con este add-on. Ok, por aquí tenemos otras cosas que en principio no tenemos que tocar nada. Aquí vamos a los add-ons incluidos en este propio add-ons, ¿vale? Es como un gestor de add-ons, por decir así. Y como veis tenemos estos para gestionar pues los orígenes de nuestros vídeos, de nuestra mandanga. Tenemos Perflit, tenemos torrents, ¿vale? Tenemos temas de subtítulos, tenemos el de Movie Database, que es para eso que nos pone por orden, por las mejores películas, las mejores series. ¿Qué más tenemos por aquí? Luego estos puedes configurarlos cada uno. Si alguno no te gusta, desactivas. El resto, la mayoría, no tienen configuración, excepto este, que hay que ponerlo en tu idioma, en este caso español de España. El resto, si te metes, pues no tiene mucho, bueno, este sí tiene un poco más, pero bueno, no tiene nada que vayamos a tocar en profundidad, ¿vale? Además, si esto tú te lías, lo pones en modo no y tienes menos opciones. ¿Ok? Para no liarte. Luego este es el orden que te van a salir, pues esas series. Puedes quitar de aquí alguno. Esas categorías, mejor dicho, perdona. Ahí, que ando constipado. Pues tenemos aquí trending series, trending movies, movies, películas del año, series del año, buscar y demás. Esto si tú no quieres alguno. Si no quieres alguno, pues los desactivas como pone aquí. Porque ya veréis que yo lo que me va a pasar es que como lo he instalado sobre una instalación que no es limpia, ya tenía otros addons, voy a tener un montón de esto. Pero esto si lo haces sobre una instalación limpia, pues sería un mejor, porque solo tendrías los del propio programa y estos. Nada, pues lo he dicho. Vamos aquí por filtrar. En este apartado, pues tenemos estas diferentes opciones, que esta la dejaríamos marcada. Y vamos a ir viendo un poquito, un poco por aquí. Aquí tenemos las calidades que queremos. Ok, el orden de las calidades, pues de 4K, 1080 y de mayor a menor, ¿vale? Tú puedes desactivar la que no quieras. Dices, pues yo no quiero ver el 480. Pero bueno, a lo mejor hay una serie o peli que tienes muchas, muchas, muchas ganas y en el móvil, pues a lo mejor lo puedes ver así. Bueno, eso ya cada uno. La calidad, ok, aquí podemos excluir, por ejemplo, cámara, TS Screener, pues esos que se ven fatal. Y aquí la preferencia. Y aquí lo mismo, el orden que tú lo quieres de calidad. Por aquí encoder, ¿vale? Si tenéis alguna duda, en alguno me podéis comentar en los comentarios, para la redundancia, aunque tampoco soy un súper experto en esto, lo estoy aquí cacharreando y os lo traigo por el canal. Ok, vamos viendo por aquí las opciones. El lenguaje, pues importante, el lenguaje. En mi caso, español. Tú si aquí pues, si podrías incluir otros, por ejemplo, si es de Latinoamérica, pues puedes poner aquí latino, ¿vale? Y si añades uno que es como un... Ay, madre mía, un 2.
buen constipado pillado. Es como el idioma original, como desconocido en inglés, ¿vale? Y luego aquí se te pondría el origen. Yo, como no lo veo en versión original, pues no lo he puesto. Ok, luego por aquí reenviadores, lo dejamos tal cual. Pararín. Por aquí la verdad es que no tocan mucho. Ok, aquí viendo opciones, si me acuerdo alguna importante, ¿vale? Aquí en filtrado, esta sí, pues tenemos aquí el lenguaje, la categoría, la resolución, en el orden que te lo va a poner, el formato, este es bueno, ¿vale? Aquí puedes seleccionar, aquí diferentes categorías y lo que te cambia es esta parte, donde te pone pues de dónde es, calidad y sobre todo pues eso, lo típico, las personas que lo tienen. Esto hay diferentes formatos, pues por ejemplo en modo torrentio o este minimalista. Pero bueno, este está bien porque te dice aquí lo más importante casi, que son las personajes, la calidad y lo que ocupa, el idioma. Así que nada, pues lo dejamos por ahí. Puedes hurgar por estas cosas. Lo bueno es que es muy configurable y esas cosas. Nada, por aquí esto, yo creo que poco más. Y por aquí estas cosillas que están habilitadas, que las tenemos habilitadas. Y ya lo último, aquí le podemos poner una contraseña por si luego queremos modificarlo, la que tú quieras, aunque a priori instalarlo no vamos a usar. Puedes ponerle una si quieres. Aquí lo podemos exportar para otra gente y nada, cuando ya lo tengamos le damos aquí a crear y una vez que le damos a crear, le damos aquí, ya el paso último, podríamos decir, a instalar. Te dice si lo vas a instalar con el programa, yo estoy en un ordenador y entonces tengo el programa instalado y lo vamos a instalar así. También puedes instalarlo vía web. Pues si le das a Streamio, te va a decir que si quieres abrir el Streamio, me lo va a abrir por aquí, que ya lo tenía abierto, y me dice que si quiero instalarlo. Yo le voy a decir ahora que no, ¿vale? Porque ya lo tenía instalado. Y aquí en configurar, pues si quieres modificarlo. Vamos por aquí abajo y como ves, yo ya lo tengo aquí. Lo dicho, tengo otros que alguno puede que tenga el perfil que tenga repetidas las cosas, pero bueno, lo digo, la próxima vez que tenga un usuario, instalaré este primero para probarlo. Y entonces, pues tú nada, te vienes por aquí y cuando accedas a uno de los archivos, pues por aquí te van a salir, por ejemplo, pues muchas más opciones. Puede tardar un poco más porque como tienes más opciones que te salgan, pues podría tardar un pelín más, pero tienes más opciones. Por aquí, pues te saldrán los típicos del programa. Yo sí es verdad que usé un complemento, un vídeo para ordenarlos. Dicen que eso puede estropear el programa. Yo desde que lo usé no tengo problemas, pero bueno, tienes aquí películas, series. Lo vas a ver aquí, lo he dicho. Yo tengo un montón porque como ya lo tenía ordenado de antes, que no es una instalación limpia, es una instalación que ya tengo, pues mira, si bajamos por aquí, creo que están por aquí, los vas a ver, ¿ves? Series del año, películas del año, películas trending. Bueno, pues por aquí lo tienes todo. No obstante, pues lo dicho, si tienes alguna sugerencia o tema o duda, mira, te podrías ahí copiar la URL. Me lo pones por ahí, lo vamos viendo, que leo vuestros comentarios y contesto a medida posible si tengo una respuesta. Y nada, si quieres apoyar el canal, puedes hacerte miembro y hacer a un grupo VIP de Telegram o Discord, donde damos ahí soporte más avanzado y esas cosas, además de apoyar el canal. Así que nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.